Sigo luchando por la gente más sencilla. Muchas veces quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana. Muy buenas noches. Según el reloj que tengo aquí, son las 11 de la noche con 1 minuto. Lunes 11 de enero del 2021. Ya tenemos listo la portada, porque este programa se llama Las Noticias de Mañana. Tenemos la portada del diario de La Estrella del Oriente de Circulación Nacional y le damos la bienvenida en unos minutos y unos segundos más al amigo, colega, doctor Juan Ramón Monchi Quesada. Muy buenas. Sigo hablando, parece que no hay. Muy buenas noches, querido doctor Carlito. ¿Y quién será el pendejo que le saca la Es que pila, hacen no? complot, siempre confabulan las fuerzas del mal, doctor. Pero Siempre andan, mira, te están iluminando más parecer el Pete el Negro ahorita que Monchi. O sea que tu barba está muy crecida. Mierda, como Pompeyo Miranda estás el ahorita. Pompeyo Miranda, ni más ni menos, ¿no? Claro, mira, bueno, arréglele, pues arréglelo. Mejórenlo, viejo. ¿Cómo está, doctor Carlito? Vamos a ¿Todo? presentar la tapa porque hoy día, Monchi, Diga. hemos tenido, hoy es un programón. Así es. Entrevista tremenda. Correcto. Con un hombre histórico, un embajador de carrera del Perú, Ujú. y obviamente con desde Lima y Buenos Aires con nuestro corresponsal internacional. Y aparte de eso, hay una corriente donde los médicos están imputados. Ya déjenos de llamarnos héroes, déjenos de tomarnos el pelo. Parece que se han dado cuenta que es nomás decirle forzudo a López y para verlo pujar, ¿no? Entonces, pero ahorita cumplimos con leer la portada de hoy día. Por favor, Monchi. Así es, doctor. Tenés mejores. Así es, doctor Carlito. Ya está la portada de nuestro matutino en la Estrella del Oriente en todo el ciberespacio. Y vamos a El dar santo del día, no se olviden, ¿no? Santo Tomás. el santo del día hoy, Santo Tomás. Ojo videndum manus palpatum. Y el tipo pensó que era palpato, ¿no? Con amigos. Así es, más o menos, doctor. Vamos a dar ya la lectura. Pueden entrar desde el buscador de su preferencia y ponen leo.boy. Dice el principal titular: transporte pesado rompe diálogo e inicia el paro y bloqueo junto a micreros. Puta, no esperaba menos yo todo mi querido, ¿no? Entonces, y en realidad no son ni siquiera los choferes, son los empresarios oligarcas. Los dueños de los micros, de las los líneas, micros, ¿no? Porque el día que le den bola a mi proyecto de ley, que así como la tierra de quien la trabaja, yo saqué una ley que las casas del fondo eran de quienes la ocupaban, hay que sacar nomás por una ley que los micros son de quien lo maneja. Cada quien lo trabaja, Entonces, ¿no? ¿cómo se llama usted, fulano de tal? ¿Qué hace aquí? Soy empleado de un gamonal, de un oligarca transportista que va a trabajar 20 horas al día, digamos. 18. Claro, es una Que me esclavitud. explota y todavía me manda a decir huevada y que tiene dirigentes pagados que no saben ni manejar un micro. A partir de hoy día, usted va a pagar al Estado Boliviano de 5 o 10 años con una cuota de un interés bajo y al empresario se le paga pues lo que él declara en la cuestión de impuestos, y vamos a ver qué pasa con ese empresario que tiene 20 micros Pues, con la misma placa. es grave el asunto, ¿no? Y fíjense, Entregan 260.000 test para COVID a Santa Cruz. así Aquí es. vemos la foto de quién es, de la alcaldesa. De la alcaldesa, del señor Monasterio, también de la gobernación. Y el al medio, ¿quién será el ministro? Pues no.
Parece ser el mismo, el ministro doctor, y dice la nota pandemia, el gobierno nacional entregó las primeras 260.000 pruebas rápidas de antígeno nasal que serán distribuidas rápidamente para minorar los tiempos de análisis en pacientes sospechosos de COVID de 72 horas a 20 minutos. La alcaldesa interina Angélica Sosa estuvo presente y agradeció al gobierno a la par de indicar que las pruebas serán llevadas por las brigadas médicas que recorren los barrios para detectar de forma más rápida a los pacientes COVID positivos. Práctica, ¿no? La arquitecta, Práctica. para conseguir el bienestar del pueblo no tiene ningún problema en concentrarse con el que toque, el gobierno que le toque, ¿no? Así Caen es. falsificadores de cédula de identidad con las que cobrarán el bono del hambre. ¿Qué le parece? Me Lo parece pillaron una cobrando. huevada. ¿Cobrando el bono del hambre? Vos sabés, Monchi, que yo puedo cobrar el bono del hambre. No le creo. Pero yo lo voy a donar si me vacunan de primero, para que vean si me muero o no me muero. ¿Ya? Así es. Ya tengo bien adelantado. Van Ya a venir, vi. si quieren venir veedores de estos cabrones que son suicidas antivacunas, que vengan a ver si es vacuna o agua bendita la que me estoy vacunando, ¿ya? Así Y es, como doctor. dijo Maradona, Ajá. todos los malos agüeros que dicen todo el mundo, miren si los países hicieran vacunas para que se muera la gente. Resulta que en Argentina dice que se van muriendo 100, pero no conozco un solo cadáver. Nada, no aparecen los cuerpos, ¡Pendejos de mierda! Puros Como comentarios. dijo Maradona, ¿no? Yo lo voy a repetir, ¿no? ¿no? Así es, Que doctor. me la chupen y me la sigan chupando, dijo. Dijo. En la parte Como super- dijo Subirana, le dije el otro día, ¿por qué no chupas un huevo? Le dije hasta que salga punta, le dije. En la parte superior derecha, en seguridad, detenido por matar a su vecino. La Puta. policía logró la captura de Yamil Gómez Mamani, quien habría quitado la vida a su vecino a golpes con un fierro porque no le dio dinero para comprarse drogas. Mierda, ¿cómo fuera si no fuera su vecino, no? Lo mataba 2 veces. Pero, hombre, ¿no? Piden un juicio contra el loco o la loca Trump. Ya pues era hora, ¿no? Por más que sea un minuto, una hora, un día, una semana que le recorten el mandato, le va a hacer bien a Mr. Trump. Mr. Trump, ¿no? Porque ya no puede ser tan bellaco. ¿Qué actos delictivos nomás habrá hecho que tanto miedo tienen, no? Y lo dijimos acá ese día, se recuerda, cabalmente al vivo, que eso era un delito y seguramente tendría su consecuencia. Ahora dice, por la incitación al asalto al Capitolio norteamericano, los demócratas pidieron abrir un proceso político de destitución contra Donald Trump. Como yo estoy viendo, estoy haciendo una especie de documental y he estado revisando todos nuestro archivo Así es. con fecha, porque aquí ninguno de nosotros tiene cola de paja, plata un poquito, pero no tenemos miedo. Así es. Recuerdo el 11, el 12 de noviembre, como ya nosotros nos enfrentábamos a este régimen del terror que no dejaban entrar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. No dejaban porque querían, el plan completo era asesinarlo a Evo Morales. No bastaba con hacer el golpe. Nunca se supo dónde o cuántos votos supuestamente hubieron de fraude. Pa' peor la mejoría, jodieron las elecciones para que más ganen con más todavía. Y suben en algunos puestos. Y en si una vuelven mesa, a ¿no? anularla, si hubieran esperado 6 meses más, ganaban con mucho más todavía, ¿no? Es que el gobierno transitorio hizo mucha campaña. Y me dijeron, sí me dijo pues una persona, oye, me dijo, ¿te has dado cuenta que otra vez no van a gobernar los colles andinos? Me dijo, Ajá. ¿por 5 años? Co- 5, le dije, 50 se van a quedar estos mínimos, les dije. Y a que gobierne tu presidente y tu gobierno, le dije, prefiero que gobierne 100 años Manco Capa y Mamaollo, le dije. Vamos a un corte. Vamos Y ya a un corte volvemos y con retornamos. muchas cosas. ¿Y por qué voy a tener que esperar? Ya retornamos con las noticias de mañana. Esta es la vacuna Sputnik V. Tiene características únicas en competitividad, seguridad, eficacia, precio y logística. La ventaja principal de Sputnik V
es el uso de 2 vectores adenovirales diferentes para 2 inyecciones. El gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para recibir antes de mayo 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para inmunizar a la población boliviana. Solo hay 4 vacunas en el mundo que publicaron resultados de la fase 3. Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca. La vacuna Sputnik V se abre paso con confianza en América Latina, Oriente Medio, Asia, África y otras regiones. Vamos a salir adelante. Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El agua tiene dimensión sagrada. El agua logra revivir lo yerto. El agua nutre la tierra y el cielo. El agua logra producir la vida. Purificación, renovación, abundancia, fertilidad para usted y su familia. Son los deseos de su cooperativa Sahuapac. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. El Estado coordina acciones inmediatas para la lucha contra el COVID-19. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se reunió con autoridades de gobiernos subnacionales para establecer el plan estratégico de lucha contra el COVID-19, liderada por el Ministerio de Salud. Se concertó 3 líneas de trabajo: vacunas, pruebas de diagnóstico y coordinación con los gobiernos subnacionales. Las gobernaciones serán las que distribuirán las vacunas adquiridas por el gobierno central para inmunizar a la población contra el COVID-19 y los registros de vacunación. Los municipios se encargarán de realizar las pruebas de diagnóstico y se habilitará una plataforma para recibir el reporte de línea de las pruebas y casos nuevos de contagio. La coordinación continúa mediante un esfuerzo conjunto y complementario con los gobiernos subnacionales. Con planes y estrategias vamos a salir adelante. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Comienzan a llegar las pruebas para COVID-19. Llegan las primeras pruebas antígeno nasales a Bolivia, de las más de 1,6 millones comprometidas para detectar los contagios de forma oportuna. Estas pruebas tienen 95% de eficacia. Este primer lote de pruebas se destinará con prioridad a Santa Cruz y La Paz, los departamentos más golpeados por el rebrote del coronavirus, pero también irá a otros departamentos. En la lucha frente al COVID, nuestra línea bandera BOA se suma como transporte oficial de pruebas y vacunas. En 2 meses de gobierno, cumplimos nuestro compromiso con el pueblo boliviano de tomar acciones inmediatas contra la pandemia. Vamos a salir adelante. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí, donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay peligros que no los ves, pero existen. Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos con las noticias de mañana. Muy buenas noches. Estamos con una entrevista internacional en este sector
Y realmente es un gran privilegio tener a nuestro invitado en Lima, Perú. Se trata del embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, quien ha sido embajador de España en Alemania, en Colombia y Argentina. Pero no solo eso, es uno de los discípulos de Haya, Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los líderes más grandes que ha tenido nuestra América. Y obviamente dejó un instrumento político como el APRA, que sobrevivió, casi sigue sobreviviendo, ya va a llegar al siglo. Y lo tenemos desde Buenos Aires a nuestro corresponsal internacional, Juan Cruz Castiñeira. Si el embajador me permite rendir homenaje a ese gran hombre como fue Víctor Raúl Haya de la Torre, observemos unos segundos de este video. Tema nacional de información para los canales 4, 5 y 7, las radioemisoras del país unidos en este magno evento de la democracia y de la civilidad. Señoras y señores, amigos telespectadores, esta es una nueva ocasión en que el Perú encuentra su destino histórico. Estamos en los instantes que alumbra una nueva jornada republicana. Esta página de la rica historia del Perú es simplemente un eslabón de la gran jornada nacional que nuestro país viene protagonizando desde hace exactamente 157 años. Y Carlos Roca lo acompañan hasta el sillón presidencial. El señor presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre, es invitado ahora a ocupar el sillón presidencial. Viste terno azul oscuro, camisa clara y corbata azul, haciendo juego también con la camisa. Mientras tanto, en las galerías superiores están presentes exparlamentarios y dirigentes políticos, periodistas, familiares de los constituyentes y miembros del cuerpo diplomático. Exactamente después de leídos estos documentos, el señor presidente de la Asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre, pronunciará su discurso. De ser anecdótico el hecho de que será, creo, la primera vez que el señor Víctor Raúl Haya de la Torre dará lectura a un discurso. Cuando el 18 de junio más de 4 millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina democrática a las mesas de sufragio, en el Perú ocurrió, sin ruido ni sangre, una auténtica revolución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fuera negada a lo largo de 10 años y demostró madurez, responsabilidad y un alto espíritu cívico, superando gallardamente los escollos de una legislación electoral enmarañada con la introducción. Embajador Luis Pérez Sánchez Cerro, ¿qué impresión le dio estas imágenes del mayor, uno de los mayores líderes de Latinoamérica, Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien aprovecho desde Bolivia para rendirle el más grande de los homenajes que pueda hacerle yo en términos de persona natural? ¿Qué sintió usted? Porque vi que le sudó el ojo, como dice el mexicano. No lo escuchamos. Raúl Haya de la Torre, en los últimos años de su existencia, fui miembro de su Buró Nacional de Conjunciones, que era un cuerpo
político de jóvenes apristas que estábamos en los 20 años de edad y que de alguna forma estábamos representando al jefe del partido en el Comité Ejecutivo Nacional, donde teníamos acceso. Lo veremos un poquito más. Veremos un poco más a Víctor Raúl Haya de la Torre, aquel líder que tuvo la visión de gigante de mandar a sus discípulos a diferentes países del mundo para adquirir una mejor formación política y después vuelvan al Perú para gobernarlo. ¿Así es? Sí, es verdad. Esa fue la idea. Sin embargo, la mayor parte de las actividades se desarrollaban en el Perú, obviamente con miras al gobierno del APRA en unas próximas elecciones. Yo entré al partido en el año 67, prácticamente salido del colegio, y en el año 68 regresó a la Torre de Europa, donde vivió en el exilio, en muchos exilios que ha tenido. Él llegó al Perú con las miras a repotenciar el partido en la vida política del país. Y así lo hizo, porque sacó la primera mayoría en el 79, en la Constitución, en la Asamblea Constituyente de ese año, y ocupó la presidencia de la Constitución. Lo veremos un poquito más, embajador. Lo escucharemos un ratito más a Víctor Raúl Haya de la Torre, un par de minutos máximo. Sí, bien, correcto, ¿cómo no? Del absurdo voto preferencial, el pueblo peruano optó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia se sustenta, y quedó confirmada con la experiencia peruana la luminosa frase del apóstol cubano José Martí, quien dijo: cuando el sufragio es ley, la revolución es el sufragio. Qué increíble liderazgo, la capacidad intelectual. No dudó un solo segundo en citarlo a José Martí, aquel intelectual que tanto ha influido, y obviamente que sabemos que él volvió al Perú para que el Perú tenga pan con libertad, como él decía. Ahora, si usted me permite rendir homenaje a otro compañero suyo del APRA, a quien yo particularmente admiro, vamos al video número 2. Me refiero al doctor Alan García Pérez, el hombre que no permitió que se burlen ni de él ni de su partido las fuerzas malévolas a través de una serie, de un proceso armado a partir de declaraciones de delincuentes. Escuchemos a ver qué dice el doctor Alan García Pérez, 2 veces presidente del Perú. Conciudadanos, compatriotas, compañeros, pueblo de Lima, saludo emocionado después de 9 años al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Con su permiso, también rendir un profundo homenaje a este otro discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torres, que marcó historia. La historia finalmente dirá, la historia lo absolverá, la historia ya lo está mostrando, lo que él decía en sus palabras, las patrañas del régimen fujimorista, decía, ¿no? Sí, correcto. Adelante, Buenos Aires. Los micrófonos son Muchas suyos. Gracias, doctor.
Así como usted comentaba, el doctor José Luis Pérez Sánchez Cerro, además de ser diplomático de carrera, es discípulo de Aya de la Torre. Y Aya de la Torre tenía una particularidad para referirse a nuestro continente. No decía ni América Latina ni Iberoamérica, decía Indoamérica. Si nos puede explicar este concepto de llamar así a nuestra región. Bueno, en realidad ese fue la descripción original y siguió hasta el día de hoy, que le dio al continente. Habían acepciones panamericanistas, norteamericanas, básicamente Estados Unidos, habían concepciones francesas, América Latina, y había una concepción original de él que fue Indoamérica, porque él decía que era el continente moreno, compuesto por indios, por blancos, por negros, por todas las razas, todo el crisol de razas indoamericano. Y en ese sentido hizo casi un cliché la acepción de Indoamérica como la descripción que más le ajustaba al continente latinoamericano, con todo su bagaje histórico, cultural, de mestizaje que viene incluso desde la conquista española y de la presencia en el Perú, por lo menos del Inca Garcilaso de la Vega, que era hijo de un español y de una cusqueña, que en realidad se junta perfectamente ese mestizaje que hasta el día de hoy subsiste en el continente de los llamados indoamericanos. Y esa fue la palabra que usó Aya de la Torre en homenaje a esa raza cósmica de la que nos hablaba Vasconcelos en México, ¿no? La raza indoamericana. Otro tema muy importante en la concepción política de Aya de la Torre es el concepto de espacio-tiempo histórico. ¿Nos puede explicar esta teoría filosófica, casi científica, esbozada por el líder peruano? Sí, en realidad es quizá la tesis menos entendida de alguna manera por la concepción filosófica que conlleva. El espacio-tiempo histórico no es otra cosa que establecer una doctrina realista a esa realidad espacial, temporal e histórica que señalaba Aya de la Torre, y que era distinta, y que es distinta indudablemente a las demás teorías europeístas y no propias del continente indoamericano. En realidad el espacio-tiempo histórico se basa un poco en la relatividad histórica de Einstein, inclusive, y en el hecho de que el Perú era una realidad diferente a la realidad que querían describir los comunistas en América Latina frente a la situación de explotación de la raza y de los pueblos indoamericanos. Muchas gracias. Bueno. Embajador, siempre le tengo que pedir su opinión a los hermanos del Perú y le tengo que preguntar, usted como embajador y con la experiencia que tiene, ¿cómo vio ese gesto solidario y fraternal del Perú de cedernos por 99 años algunas hectáreas en el puerto de Hilo? En realidad lo veo como un aporte a la hermandad boliviana. Nosotros hemos sido un país que en algún momento comprendió el territorio también de Bolivia desde la época incaica. Y para nosotros es un país hermano, es un país que es parte de la nacionalidad peruana, si se quiere, y de la historia de ambos países hoy en día.
Yo mismo estuve en las playas del sur del Perú y con las autoridades peruanas y bolivianas. Yo en esa época desempeñaba el puesto de director general de América de la Cancillería peruana, y me correspondió el honor de acompañar a Bolivia y a la política exterior peruana con relación a la posibilidad de que Bolivia tuviese un acceso al mar, ¿no? Para nosotros es muy importante que Bolivia se haya pronunciado en su histórica demanda de acceder al mar, cosa que el Perú apoya en todos sus extremos, ¿no? Y para nosotros es una bandera de lucha que perseguimos hasta el día de hoy, obviamente, y que siempre lo haremos, no solo por las razones históricas que he mencionado, sino por las razones de geopolítica que corresponden a Bolivia y a la hermandad con el Perú. Menos por la razón de la fuerza. Eso no tenemos que tolerar los pueblos. Pregunta superficial que usted sabe mucho para usted sobre el tema de la reivindicación marítima a Chile, de Bolivia a Chile, y que también Perú tiene parte de su territorio cautivo. Mientras Bolivia planteaba el multilateralismo, Chile planteaba el bilateralismo. Eso es la primera parte. La segunda parte, antes del fallo adverso del Tribunal de la Haya a Bolivia, hubo un fallo favorable al Perú en cuanto a las aguas en disputa. ¿Nos puede dar su opinión así como para que, sencillo, como para que yo pueda entender y la gente que lo está viendo? Sí, cómo no. En realidad, obviamente para Chile es el problema de la mediterraneidad de Bolivia, es un problema bilateral, en la cual excluye la posibilidad de que otros países se metan, por así decirlo, en el tema, considerado un tema de los dos países, bilateral y no multilateral. Para Bolivia y para el Perú corresponde que cuanto más apoyo internacional se busque al tema es mejor para la causa. Y en ese sentido el Perú ha trasladado en múltiples oportunidades el problema a nivel multilateral, porque es donde corresponde. Incluso ha habido en algún momento intervención hasta de los Estados Unidos en el problema. Y claro, el problema no es desde el punto de vista de la visión norteamericana, sino desde el punto de vista multilateral del acceso de Bolivia al mar. En ese sentido, hay un fallo en la Corte Internacional de Justicia en el cual se concedió al Perú la mayor parte de territorio reclamado en el mar, y porque no era posible que en un momento dado el mar que empezaba en la orilla de la playa sea solamente un mar que consistía en la orilla de la playa, sino en la extensión a las 200 millas. Pesquera, petrolera, etcétera. En la zona rica de pesca, petróleo y otros productos que pueden haber. Un mar muy rico, no solamente en pesca, que nos elevó a ser en algún momento el segundo país en el mundo en riqueza ictiológica, pesquera, sino también obviamente en petróleo y en extensión del territorio nacional hacia el mar peruano, ¿no? Fíjese, ¿cómo concibe un boliviano cuando se negocia con Chile y a lo mejor en época de algún dictador le ofrecieron una franja de un territorio
que diciendo las cosas por su nombre no era de ellos, es del Perú, y me refiero a Arica. ¿Cómo podemos verlo el bilateralismo si vamos a estar hablando de un territorio que era del Perú? Sí, en realidad no corresponde a la intervención de ningún otro país, sino más bien del Perú, porque fue un territorio peruano. Arica históricamente fue peruano y se ganó, se conquistó en una guerra fratricida entre Perú, Chile y también Bolivia, obviamente. De manera que para el Perú tiene un simbolismo muy importante, porque además fue terreno de heroísmo y de héroes peruanos que ofrendaron su vida por el país en la defensa de la integridad territorial. Pero en las guerras se gana y se pierde, y los perdedores tenemos que saber siempre que hay que saber perder, que las guerras no son en vano, no son inútiles, y que implican muchas veces conquistas de territorios que por supuesto duelen mucho a los países que pierden esos territorios, pero usos son de las guerras vencer y ser vencidos, ¿no? Como diría Atahualpa, en fin. Y sin embargo, ese fue el caso. Ahora, afortunadamente, hay una paz firmada a raíz de los tratados de Ancón en el siglo XIX, a fines de 1800, que ha sellado de manera permanente la paz entre los dos países, Chile y Perú, y también, obviamente, Bolivia, que formó en algún momento parte del territorio peruano. Embajador, usted sabe mejor que nadie que los pueblos hermanos como los bolivianos jamás olvidaremos todo el daño que ha causado Chile en el norte del Perú y el haberse atrevido a izar la bandera chilena en la plaza de Lima. Todo el mundo sabe quién es el agresor y agredido, pero yo la pregunta es así: a veces cuando Bolivia está peleando en los tribunales internacionales, dentro de Bolivia aparecen los quintacolumnistas, que al parecer son movidos por los capitales chilenos. ¿No le ocurre lo mismo en el Perú? No, el Perú es un país que afortunadamente tiene una política exterior muy bien definida y deja en el pasado lo que es del pasado y mira siempre hacia el futuro. El Perú es un país que respeta obviamente los tratados firmados en su historia y sean estos favorables o desfavorables. El territorio peruano ha sufrido durante varios periodos de gobierno peruano incluso, de alguna manera el desmembramiento de su territorio. En el último segundo, la última pregunta. Confederación Perú-Boliviana, ¿cuál es su criterio? Bueno, yo amparo y de alguna manera soy favorable a esa confederación, pero no llegó a un buen término porque eran situaciones de guerra. Recordemos que en los primeros años de las repúblicas nuestras, cundió el militarismo en el Perú. Y en ese sentido, los primeros 40 o 50 años de haberse separado del Imperio Español, hubo muchas guerras en demostración del poderío militar que se arrogaban la presencia en los gobiernos por haber sido partícipes y de alguna forma autores de la independencia. Y eso obviamente creó entre nuestros países diferencias que fueron muchas veces saldadas con acciones bélicas. Muchas gracias, embajador. En la intervención final de nuestro colega reportero internacional Juan Cruz Castiñeira, desde Buenos Aires,
Y de ahí, en mi lugar, pongan las imágenes de fondo de la convención donde salió y discursaba como presidente el líder latinoamericano, indoamericano, ya me han corregido, Víctor Raúl Haya de la Torre. Adelante, Buenos Aires. Sí, gracias. La última pregunta. ¿Cómo piensa que se debe fortalecer las relaciones peruanos-bolivianas? Bueno, en realidad no es difícil para ambos pueblos y para ambos países, para ambas naciones, porque históricamente hemos sido parte de la misma situación histórica, Perú y Bolivia. En realidad, el Perú no tiene ningún problema, por lo menos visible, con Bolivia, a quien consideramos siempre un país hermano y un país que, de alguna manera, el Perú puede ayudar a consolidar su presencia latinoamericana y su presencia como país andino. El Perú es un país andino, como ustedes saben, y Bolivia también lo es. Yo he estado en Bolivia muchas veces, tanto en funciones oficiales como en viajes particulares, y siempre he sido un admirador del gran pueblo boliviano, de su pasado y de su gente trabajadora y de la pujanza de su pueblo en los siglos que hemos sido y seguimos siendo países hermanos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ya retornamos con las noticias de mañana. Esta es la vacuna Sputnik V. Tiene características únicas en competitividad, seguridad, eficacia, precio y logística. La ventaja principal de Sputnik V es el uso de 2 vectores adenovirales diferentes para 2 inyecciones. El gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para recibir antes de mayo 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para inmunizar a la población boliviana. Solo hay 4 vacunas en el mundo que publicaron resultados de la fase 3. Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca. La vacuna Sputnik V se abre paso con confianza en América Latina, Oriente Medio, Asia, África y otras regiones. Vamos a salir adelante. Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El agua tiene dimensión sagrada. El agua logra revivir lo yerto. El agua nutre la tierra y el cielo. El agua logra producir la vida. Purificación, renovación, abundancia, fertilidad para usted y su familia. Son los deseos de su cooperativa Sahuapac. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
El Estado coordina acciones inmediatas para la lucha contra el COVID-19. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se reunió con autoridades de gobiernos subnacionales para establecer el plan estratégico de lucha contra el COVID-19, liderada por el Ministerio de Salud. Se concertó 3 líneas de trabajo: vacunas, pruebas de diagnóstico y coordinación con los gobiernos subnacionales. Las gobernaciones serán las que distribuirán las vacunas adquiridas por el gobierno central para inmunizar a la población contra el COVID-19 y los registros de vacunación. Los municipios se encargarán de realizar las pruebas de diagnóstico y se habilitará una plataforma para recibir el reporte de línea de las pruebas y casos nuevos de contagio. La coordinación continúa mediante un esfuerzo conjunto y complementario con los gobiernos subnacionales. Con planes y estrategias vamos a salir adelante. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Comienzan a llegar las pruebas para COVID-19. Llegan las primeras pruebas antígeno nasales a Bolivia, de las más de 1,6 millones comprometidas para detectar los contagios de forma oportuna. Estas pruebas tienen 95% de eficacia. Este primer lote de pruebas se destinará con prioridad a Santa Cruz y La Paz, los departamentos más golpeados por el rebrote del coronavirus, pero también irá a otros departamentos. En la lucha frente al COVID, nuestra línea bandera BOA se suma como transporte oficial de pruebas y vacunas. En 2 meses de gobierno, cumplimos nuestro compromiso con el pueblo boliviano de tomar acciones inmediatas contra la pandemia. Vamos a salir adelante. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay peligros que no los ves, pero existen. Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos con las noticias de mañana. Muy buenas noches, retornamos a este su programa Noticias de Mañana, esta vez conmigo. Vamos a leer el editorial correspondiente al día de mañana, ya martes 12 de enero. Qué rápido que está pasando, que están pasando los días. Estamos iniciando ya la segunda semana de enero, qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a leer el editorial correspondiente este martes, que dice: perjuicio para millones. Una vez más, la inconsciencia, la falta de empatía y de escrúpulos sale a relucir en medio de esta pandemia. Ahora vemos que va de la mano de los transportistas urbanos, interprovinciales y del sector pesado, quienes sin tomar en cuenta los millones de personas que se verán perjudicadas, deciden no solo parar, sino bloquear en medio de esta emergencia sanitaria, solo porque realmente no quieren pagar sus cuentas. El desastre de la pandemia no solo afecta a un sector, sino a toda la población. Sin embargo, hubieron sectores que sí pudieron generar ingresos e incluso gozaban de permisos especiales, como los comerciantes, transportistas y productores. Aunque el sector del transporte de carga por carretera se vio afectado por una baja en su demanda debido a la pandemia del coronavirus,
Este permaneció activo pues se consideró esencial para atender la emergencia sanitaria en la mayoría de los países. Entonces nos preguntamos, ¿será que no pueden generar ingresos para pagar sus créditos? Pero ahora no solo son los camioneros los que protestan. A esto se le sumaron ayer este día los micreros, taxistas y algunas flotas, quienes piden, además del aumento del diferimiento, de que se les incremente el número de pasajeros, las horas permitidas de trabajo y de paso que les regalen barbijos y alcohol en gel y que les suban el pasaje, entre una que otra más demanda. Qué terrible, ¿no? Solo en Santa Cruz, a decir de los dirigentes, son 8.000 unidades de transporte público que van a parar hoy, las cuales van a perjudicar a más de 1,5 millones de pasajeros que no podrán llegar a sus trabajos, no podrán ir a los hospitales por sus familiares enfermos o que no podrán tomar un micro o un taxi para ir a comprar medicamentos, ya que también piensan bloquear y perjudicar la transitabilidad de los demás. El perjuicio es grande y la vulneración de los derechos a los demás es mucho más. Esperemos que las autoridades tomen acciones en el asunto, pues no se podrá avanzar y salir de esta pandemia y de esta crisis si se continúa permitiendo que, por el beneficio de unos cuantos, se vean perjudicados millones de bolivianos. Este es el editorial correspondiente a este martes. Doctor, ¿qué le parece? Se viene un paro de transporte. Ya inicia en algunos minutos. En unos minutos más van a estar ya parando. Bueno, hay alguna información también que está girando en torno a que dicen que va a ser el transporte provincial y que se desvincula el transporte. Lo cierto es que la noticia oficial es que paran. No, lo que pasa es que lo que iniciaron con el pedido de transporte fue el transporte pesado. Correcto. Al transporte pesado se le ha unido el transporte urbano, o sea, aquí en Santa Cruz todos los micros, trufis y algunas flotas van a parar. Y obviamente los trufis interprovinciales son los que también están parando, así que es un perjuicio para todos, ¿no? Imagínense, sí, solamente en Santa Cruz 8.000 unidades no van a salir y van a perjudicar a 1,5 millones de pasajeros. Claro, es mucho, es muy grande el perjuicio, ¿no? Claro, y ya empezaban a haber voces de que no solamente iban a pedir el diferimiento, sino la condonación de los créditos. Uy, se viene más dura, ¿no? Va para largo esta problemática. Y bueno, vamos al pronóstico del tiempo. Para mañana tendremos una jornada lluviosa, mañana y pasado, martes y miércoles. Se vendrán unas lluvias, igual va a haber temperaturas altas, tendremos una mínima de 23, una máxima de 34. El miércoles baja un poco la temperatura con una máxima de 28 y cambian los vientos de sur con una intensidad de 14 kilómetros por hora. Vamos avanzando, vamos a la página 3, rápida distribución del test para el COVID, 260.000 pruebas de antígeno nasal llegan a Santa Cruz, hoy llegaron. ¿Qué le parece? Que es una buena nota, ¿no? Así es. Para la primera línea, para los médicos y la alcaldía, cumpliendo con su rol, su trabajo. Estas son pruebas de antígeno nasal. Estas pruebas reducen de 72 horas a 20 minutos, en realidad. Claro, son cabalmente las pruebas rápidas. Las pruebas de detección temprana, ¿no? Así es, así que excelente por la gobierno que ha entregado estas 260.000, que son parte de las más de 513.000 test rápidos que estarán entregando a Santa Cruz. Así es. Y seguimos en comunidad. Advertencia de la OMS por el COVID: pese a vacunas no se alcanzará la inmunidad de rebaño en el 2021. ¿Qué quiere decir eso? Cuando más del 60% puede estar se infecta. Entonces resulta que ya entre enfermos no hay contagio, viejo. Así creo que así, ¿no? Si he ofendido a alguien, que me perdonen. Así es, ¿no? En el Reino Unido aceleran vacunación contra el COVID ante espantosa situación sanitaria. Y elevó su proyección para este año. La Biotech cree que fabricará 2.000 millones de dosis de su vacuna para este año. Tenía previsto nada más 1.300 millones, pero no, va a llegar a los 2.000, dice. Excelente. Y a las gobernaciones y alcaldías, el gobierno le alerta sobre un falso distribuidor de vacunas.
Lo pillaron, che. Así es, el gobierno evidenció Qué que valiente, la ¿no? biofarmacéutica Sinovac no cuenta con intermediarios para la vacuna Coronavac, que de acuerdo con el cruce de información con la empresa y la República Popular de China, por lo que alertó a los gobiernos subnacionales sobre el ofrecimiento de la boliviana ZKM Corporation. ¿No estaría metido No el está primer yerno de la autorizado. nación otra vez en eso? No sabemos, Se pero le no. hizo maña con los respiradores y ahora nos quieren plantar la vacuna también. Así es, no está autorizada, no tienen ningún intermediario en realidad. Así que ese que está ofreciendo vacunas es mentira. Y en La Paz y Santa Cruz piden más recursos humanos para aumentar capacidad de atención. La Alcaldía de La Paz y la Gobernación de Santa Cruz solicitaron este lunes apoyo del Gobierno Nacional en recursos humanos con el objetivo de aumentar la capacidad de atención para pacientes COVID, dado que los centros de salud se están viendo rebasados. Y el presidente Arce dice que se pretende sincerar los datos del COVID. Esto con la llegada de las pruebas, ¿no? Dice, nosotros queremos absoluta transparencia en la información sobre el coronavirus para nuestra población. Por lo tanto, hay que sincerar los números, hay que hacer los verdaderos tests que estamos trayendo para saber cuánta gente está contagiada. Sí es. Él asegura que, bueno, no son los datos oficiales, pues, ¿no? Claro, es que también con las pruebas que se tenían tardaban demasiado tiempo y por lo tanto el contagio era mayor a lo que se podía comprobar. Entonces los números, las tesis eran distintos a lo que se podía mostrar o percibir realmente en los hospitales, todos llenos, en las clínicas, ¿no? Exactamente. Y un poco más abajo vamos a encontrar justamente el tema del que estábamos hablando, el tema de los transportistas, que ya están a minutos de iniciar su paro de 24 horas. Hubo un acercamiento con el gobierno los llamó a realizar un diálogo, está un poco más abajo, está ahí. Piden 6 meses más sin pagar, transportistas bloquean exigiendo diferimiento. Y a estos obviamente ya se le sumaron los transportistas de Santa Cruz, que también van a bloquear, no van a sacar los micros, Eso a nivel nacional, entonces. Es a nivel nacional. Caramba. Perjuicio es para todos, ¿no? Y para los dueños de los micros también, pues, bueno, porque no son los micreros los dueños normalmente. Obviamente. Hay atrás de ellos empresarios que tienen Ya 10, dijimos al 15 líneas, comienzo ¿no? que es lo que yo pienso, ¿no? Ya sabe todo el mundo lo que yo pienso. Hay que agarrar y hacer batida, porque de acuerdo las líneas de micros, colectivos, turfi, están constituidos bajo el sistema de cooperativa o de sindicato. Eso quiere decir que un socio, un auto, un vehículo, un micro, Claro. un turfi. Pero sin embargo la realidad es que algunos tienen 10, 20, 30, 40, 50 vehículos y tienen 10, 20, 30, 40, 50 esclavos. Y algunos... Así como se hizo la ley de la reforma agraria del año 52, la revolución, a la tierra de quien la trabaja, bueno, ordinariamente el Estado, así como en nuestra gestión nosotros sacamos una ley del FOMBIS, que las casas del FOMBIS, los lotes con servicio eran de los que los estaban ocupando, no de los especuladores. Así se tiene que sacar una ley que los micros, los colectivos, los taxis, sean de quien lo trabaja. Es decir, un día de eso, como cuando se hizo la nacionalización, que salga el ejército y le pregunte a usted, ¿qué es después de este vehículo? No, va a decir mi primo, mi tío. Yo soy chofer. Bueno, pero de acuerdo a las leyes sindicales y todo lo demás, si usted es un sindicato, debería ser socio y debería manejarlo. No, mi patrón es fulano, tiene a lo mejor 30, 40, 50 micros y a lo mejor 20 con la misma placa. En ese momento se le dice a ellos, Cecilio, ya en este formulario, a partir de ahora usted es propietario, vamos a ver cuánto declara de valor catastral el dueño para diferírselo en 5, 10, 20 años y pagarle lo que el dueño dice que vale, que es lo que paga, ¿no? Si con una placa pagan 20, se le paga un vehículo, pues se le quita 20. Esa es la solución al problema. Así es. Y ¿saben qué? Escúcheme bien claro.
Uno no puede hacer negocio con la desgracia de los otros. Está bien que todos estemos jodidos, cagados, que a los bancos hay diferimiento y todo, una serie de cuestiones, pero no van a querer, todo van a querer por último que lo vayan y lo vistan a estos cojudos, ¿no? Entonces dejen de joder, no hagan negocio con la desgracia del pueblo. Transporte libre y todos los que se acogen bajo el sindicato y la cooperativa, que se cumplan las leyes respecto a los sindicatos y a las cooperativas, y que el que maneje esa unidad sea el dueño. Y si el dueño no puede manejar, pues que se la venda, pues, ¿no? Y por último, que ya no puede estar teniendo los choferes trabajando 16, 18 horas al día. Ya, esclavizante la actitud ya, ¿no? Y todavía dicen que son pícaros porque muchos surdean y que tienen una amante en cada parada y otra huevada. Si es así la vida, pues que se suban ellos y lo manejen, viejos de mierda. Así es, doctor. Seguimos avanzando. Y si quieren, enójense conmigo, pues. ¿Sabes qué? Yo le saco la lengua porque a mí no me puede, yo no estoy pidiendo el voto para mí. Nada. Never. Qué lindo que es ser un hombre libre, carajo. No tener que estar adulando a la masa votante. Así es, doctor. Tenemos una entrevista internacional a la diputada argentina Zohar El Zucaría, que nos habla sobre el tema de la ley del aborto que fue aprobada en Argentina y su postura sobre la misma. Más abajo tenemos seguridad, violencia, hombre encarcelado por matar a golpes a su vecino. Lo agarró a fierrazo. Perdón un segundito, yo la vi esa entrevista internacional a través de las redes. Ella dice que, y dicen, ¿no? Por un lado que la Constitución, en este caso la Argentina, ¿no? Sí. Establece como un valor, como un derecho fundamental el derecho a la vida. Y otro parlamentario cordobés también que estuve viendo y charlando, él decía, en todo el derecho hay la babosa endubia, pro reo, pro operarios en caso de duda, hay para el causado, para el trabajador, y no se aplica para el concebido no nacido. Entonces, el caso de Bolivia, el Código Civil es taxativo. La personalidad, si bien es cierto, se inicia a partir del nacimiento, se le reconoce todos los derechos y protección al concebido no nacido. Solo cuando nazca vivo, pues, ¿no? Porque sí. Y de ahí, si no da tiempo, yo le voy a mostrar, no vaya a ser que esté pasando en Argentina lo que está pasando ahora en México. Cada año, el número de abortos legales empata con el número de los decapitados, descuartizados, porque es más o menos el mismo mecanismo, ¿no? Ahora, si yo estoy a favor o en contra, es otra historia. Yo le voy a decir dos cosas. Puedo ser machista, puedo ser burro, pero este tema del aborto tiene que ser una decisión de las mujeres, la primera. La segunda, la mujer que quiera abortar, aborta con ley o sin ley. Así de sencillo. Así que si alguien me busca para discutir de ese tema, no me encuentra. Así es, doctor. Seguimos avanzando ahora en el área de seguridad. Un hombre está preso por matar a su vecino, lo agarró a fierrazo. No le quiso dar platita para su coca, no para su droga. No le quiso dar. Y él en su declaración dijo, no, lo maté porque me debía 25 bolivianos. O sea, de una o de otra creo que no debió declarar, ¿Será que ¿no? lo podemos declarar? ¿Será que se lo podemos contestar por 50? Tanto hijo de puta que hay que matar. Sí, ¿no? Qué cosa bárbara. El agresor está identificado como Yamil Gómez Mamani, quien huyó del lugar y se refugió en su casa, dice. Pero había un testigo, pues, ¿no? Porque el vecino iba con su amigo cuando ocurrió el hecho. Trata y tráfico menor desaparecida fue encontrada en Warnes. Una mujer la habría contratado por las redes sociales para ofrecerle trabajo en el mundo del modelaje. En satélite. Uy, ¿y dónde estaba? Fue encontrada por sus padres, bueno, en una casa, pues, ¿no? De citas de esas. Una casa. Bueno, yo tengo algunos saludos, ¿no? Dígame, si me doctor. permiten. Claro. Siempre nos escribe este hombre intelectual formado con PhD, Alfonso Román. La nada es el vacío, dice.
la falta de contenido y capacidad, la ausencia de gobierno que evite que los ciudadanos terminen en los agujeros negros de la miseria y enfermedad. Yo no lo entiendo bien, pero me gusta. Parece inteligente. ¿Vos entendiste? No. Pero sí es un... Y si nosotros damos un tiempo... Rolando Utiniano Saste. Doctor, buenas noches. ¿Se acordaron? ¿Recuerda aquel gran empresario que empezó botando excremento de los pozos ciegos? Nada más lo tiene, pues. Hay vehículos que sacan los excrementos de los pozos ciegos y lo dejan otra vez para que se llenen, ¿no? Y luego se hizo un camonal del transporte. Llegó a ser, no sé qué, concejal del honorable de la alcaldía municipal. No digo su nombre porque no está bien, digamos, ¿no? Gloria Tere Áñez, disculpen la pregunta, ¿habrá paro de micro mañana? Por favor, ¿me pueden informar? Dice. Sí, señora, va a haber. Es posible que vaya a haber, pero yo no sé cuánto. Y aquí está mi candidato, carajo, Duberti Soleto. Encender pues tu micrófono, Monchi, dice, puta, ¿cómo vamos a hacer eso? Duberti Soleto. Un saludo, doctor, un abrazo para todo el equipo de su programa. Doctor Duberti, usted sabe que este programa es su casa. Usted no hace solidaridad de ayer o de ayer, yo lo conozco del año 95, 96, que usted bien jovencito, ya tenía usted, a pesar de ser bien joven, tenía su clínica, tenía su patrimonio, y ahora después de tantos años de servicio sigue siendo el mismo. Y si quieren saberlo más, el último en curarme la muela fue él, y ya no quise volverse. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque él en su forma de ser atento no me quiso cobrar. Y entonces a veces uno se siente mal, ¿no? Es mucho más, digamos, yo a veces cuando voy a los médicos y todo, no me cobran, oiga. ¿Será que todo el mundo se ha enterado que estoy pobre? Debe ser eso, doctor. De su voto de austeridad. Pero sabe que la próxima vez con Monchi ahí me van a cobrar como más rico, carajo. Un gran saludo a don Duberti Soleto. Bueno, seguimos avanzando en la noticia. Hay aprendidos caen por falsificar cédulas de identidad para cobrar bonos. En distintas fechas y horarios, estas personas fueron descubiertas pretendiendo cobrar bonos del Estado con documentos falsos. ¿Usted sabe que a mí me corresponde cobrar el bono contra el hambre? Sí, doctor. Pero yo lo dono si me vacunan de primero, con cualquiera que sea la vacuna. Bien, doctor. Me hago vacunar de primero, porque los que se oponen son los, como dice, son los suicidas, contreras. Esa gente que no sabe, que se quiere hacer la intelectual y habla huevada. A eso ya les he dicho, como dijo Maradona, ¿no? Sí, así es. Por el COVID encapsulan Palmasola por 15 días. El director departamental de régimen penitenciario, Mauricio Romero, informó que por disposiciones nacionales todas las cárceles del eje central se encapsularán. Y por tal motivo la cárcel de Palmasola permanecerá cerrada para las visitas. Así es. En Comarapa, familiares de Yamil piden encontrar al cuarto implicado. Todo el crimen del joven playero, ¿no? El que vendió el camión, ¿no? Ajá, y en la lucha contra el contrabando, helicópteros del ejército patrullarán las fronteras. Esa es una buena nota. Sí, y en La Paz detienen a un narco extranjero. La Interpol, con apoyo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, procedió este lunes en la ciudad de La Paz a la captura de un ciudadano cubano, quien está buscado en su país por temas de narcotráfico. Creo que debemos un corte, ¿no? ¿O no? Sí, vamos a un corte, volvemos en 2-3 minutos. Claro, doctor. No tarden. Ya retornamos con las noticias de mañana. Esta es la vacuna Sputnik V. Tiene características únicas en competitividad, seguridad, eficacia, precio y logística. La ventaja principal de Sputnik V es el uso de 2 vectores adenovirales diferentes para 2 inyecciones. El gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para recibir antes de mayo 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para inmunizar a la población boliviana. Solo hay 4 vacunas en el mundo que publicaron resultados de la fase 3. Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca. La vacuna Sputnik V se abre paso con confianza en América Latina,
Oriente Medio, Asia, África y otras regiones. Vamos a salir adelante. Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El agua tiene dimensión sagrada. El agua logra revivir lo yerto. El agua nutre la tierra y el cielo. El agua logra producir la vida. Purificación, renovación, abundancia, fertilidad para usted y su familia. Son los deseos de su cooperativa Sahuapac. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. El Estado coordina acciones inmediatas para la lucha contra el COVID-19. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se reunió con autoridades de gobiernos subnacionales para establecer el plan estratégico de lucha contra el COVID-19, liderada por el Ministerio de Salud. Se concertó 3 líneas de trabajo: vacunas, pruebas de diagnóstico y coordinación, con los gobiernos subnacionales. Las gobernaciones serán las que distribuirán las vacunas adquiridas por el gobierno central para inmunizar a la población contra el COVID-19 y los registros de vacunación. Los municipios se encargarán de realizar las pruebas de diagnóstico y se habilitará una plataforma para recibir el reporte de línea de las pruebas y casos nuevos de contagio. La coordinación continúa mediante un esfuerzo conjunto y complementario con los gobiernos subnacionales. Con planes y estrategias vamos a salir adelante. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Comienzan a llegar las pruebas para COVID-19. Llegan las primeras pruebas antígeno nasales a Bolivia, de las más de 1,6 millones comprometidas para detectar los contagios de forma oportuna. Estas pruebas tienen 95% de eficacia. Este primer lote de pruebas se destinará con prioridad a Santa Cruz y La Paz, los departamentos más golpeados por el rebrote del coronavirus, pero también irá a otros departamentos. En la lucha frente al COVID, nuestra línea bandera BOA se suma como transporte oficial de pruebas y vacunas. En 2 meses de gobierno, cumplimos nuestro compromiso con el pueblo boliviano de tomar acciones inmediatas contra la pandemia. Vamos a salir adelante. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí, donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay peligros que no los ves, pero existen. Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos con las noticias de mañana. Continuamos con más noticias de mañana. Seguimos en seguridad. Acción. Aprenden al presunto autor de la muerte de un conscripto de un militar en Santa Cruz. Y en Potosí, preventiva para abusador de su hijastra de 11 años. Pasamos ya rápidamente a Geomundo. Lo estableció el Papa Francisco. Las mujeres pueden repartir la comunión y ayudar en el altar. Hace tiempo que lo es de hace tiempo, señor Papa Francisco. Y cuando tengas alguna de mis fotos, tengo que informar sobre el estado de salud que está especulando en este momento el expresidente Evo Morales. Ya
Así es. Entonces, ya yo tengo la confirmación, sé lo que está pasando y cuando saquen la foto de los últimos días que estuve con él, a ver, pongamos la foto del expresidente Evo Morales. ¿Esa es la única? ¿La otra? ¿Quién es ese tipo? Ah, no, ese es gordo, no, esa no. Estábamos intercambiando libros. Yo le llevé una doctrina social de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque de la verdadera Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Latina es bien dura. Por eso yo le digo a los que se hacen los católicos y les gusta excesivamente el dinero, la plata y las huevadas y explotar a sus hermanos, mejor es que vayan ahí a las iglesias y sectas protestantes, ¿no? El presidente Evo Morales dio positivo en la prueba del COVID. Está internado en una prestigiosa clínica de Cochabamba y no tiene ninguna reacción, ni afección, ni dificultad pulmonar, digamos. Todos estos últimos días yo lo encontré sembrando, llaman ellos peces, arlequines, ¿qué son esos peces? Entonces él estaba trabajando en el trópico, como siempre dijo. Yo me pareció cuando fui a verlo la última vez que era un campesino que estaba trabajando y estaba con su polera del Bolívar. Me llamó un amigo y me dijo, quiero, por favor, la próxima vez que vayas le vas a llevar del Diesoger. No, le voy a llevar del Real Santa Cruz, le voy a llevar, ya, que no joda. Entonces, es verdad, el expresidente Evo Morales y presidente del MASI-CP está con positivo al COVID, ¿no? Porque él ha estado trabajando, es un lugar donde es muy cálido, muy húmedo, y ha estado constantemente trabajando en reuniones y todo, ¿no? Bueno, eso es para que se alegren los que quieran alegrarse y después cuando salga se entristezcan, pues, ¿no? Así es. Fuerza, querido Evo, mucha fuerza. Esperemos que se mejore pronto, como muchas otras personas que también están padeciendo el COVID. Seguimos avanzando. En Siria, el Estado Islámico mata al menos 8 militares y combatientes en pro régimen, ahí siempre se paran matando, ¿no? Y en Estados Unidos, Cuba nuevamente en la lista de los patrocinadores del terrorismo. Grave, reconstrucción. Pero no tienen ni plata para ir a los cubanos, ¿con qué patrocinan? Sí, ¿no? Con mazote. Yo creo. Ford dejará de fabricar en Brasil, solo fusionarán sus oficinas. Qué bárbaro. Y como secretario general, Antonio Guterres postulará a la reelección en la ONU. Va a haber un cambio. Ahora, el mundo no va a ser lo mismo. Así que le digo a mis amigos transportistas que quieren bloquear, cada día la gente va a usar menos el transporte porque cada día van a hacer sus servicios y sus trabajos profesionales a través de teleconferencia. Internet, de la teleconferencia. Hasta yo he tenido que aprender a usar el Zoom. Y hay mucha dosis porque uno habla con tanta tranquilidad y no tiene que estar yendo a lugares muy altos, muy bajos, muy calientes, muy fríos. Y dentro de un poco tiempo, no solo que ya sea prohibida los vehículos a combustibles fósiles, pueden ser eléctricos y van a haber dentro de algún tiempo, Dios mediante, si persiste la humanidad, los vehículos autodirigidos como lo que hace la compañía Google, y eso nunca se choca. Así es. Bueno, seguimos en Geomundo. Los demócratas en el Congreso presentaron pedido de juicio político al presidente Trump, esto por incitar a la toma del Capitolio este miércoles, ¿no? Y la transmisión de mando, Pentágono autorizó el despliegue de... ¿Qué habrá hecho nomás para tanta desesperación angurriento para no dar poder? Me hace recuerdo al exministro de gobierno, cómo se agarraba uñas y dientes, cada día aparecían más COVID y más heridos y más muertos para postergar un poquito, otro poquito. La postergaban 3 meses más y iban a perder con el 90%. Sí, y en Guatemala el volcán de fuego registra hasta 12 explosiones por hora. Y pasamos a deporte, la herencia de Maradona, herederos con deudas, la decisión que podría obligar a que los herederos paguen una deuda de 26 millones de euros al fisco italiano
la advertencia No del saben entorno. ustedes lo que ganan con los derechos de marca, ¿no? Claro. 2 o 3 meses nomás del uso de la imagen y del nombre que está registrado, nombre Maradona, se reponen. Tanta gente que se hizo multimillonaria con la foto del Che después que murió. Ahora imaginen lo que van a hacer con la foto de Maradona. Así es, ¿no? Claro. Polémica mundial, ¿es Cristiano el máximo goleador de la historia? Con el 3-1 para Juventus. Llegó a los 759 goles en su carrera. Caramba, ¿no? Tenemos en línea 2 prestigiosos médicos. Me dicen cuando empezamos, cuándo Claro. vamos a empezar Ya, doctor. a hacer una entrevista, porque hay un reclamo a nivel mundial porque los médicos se emputaron. Escuchemos a ver qué dicen los médicos, ¿ya? Muy buenas noches. La internet, las redes sociales hacen milagros, y uno de esos milagros, hace mucho daño también, pero uno de los milagros es que no se puede restringir la información. La información sale y traspasa fronteras. Por eso es que he invitado a 2 prestigiosos médicos. Ustedes verán al centro está el doctor Mario Gianella Peredo, quien es un médico cirujano oncólogo y un largo etcétera. Y al lado de él está otro médico con gran formación que desde muy joven era médico de los mejores equipos de la Argentina. Me refiero al doctor Mauricio Quesada, médico internista, que significa estar en primera línea de batalla. Yo los saludo a los doctores, buenas noches. Quiero que vean este video y después emitan su opinión. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen de él? ¿Es posible? Ya. Otros, de simplemente ya no atender casos, no quieren ser llamados héroes. Les reitero a mis colegas, no aceptemos este discurso de que somos abnegados héroes. Basta. Veo a los médicos y al gobierno llamando a los médicos héroes, superhumanos, hombres que no duermen y arriesgan su vida, genios ilustrados y hasta aplausos les brindan por la noche, etc. Héroes, pero en un infierno. Una carta que se hizo viral al ser publicada por muchos doctores en sus redes sociales ha conmovido al país. Hemos desgastado y consumido todas las energías de nuestros doctores. No hemos valorado su sacrificio, ni nosotros ni el gobierno. Seguimos sin hacer caso y ellos siguen arriesgando su vida. Aquí les dejo la carta. No somos héroes, somos médicos. Dejemos las cosas claras el día de hoy. Estamos en una de las mayores crisis de salud de la humanidad y los médicos somos llamados nuevamente para salvar a personas, vidas y enfermos. Algunos incluso hemos sido llamados a regresar de nuestro retiro. No se escucha el video. Aceptemos este discurso de que somos abnegados héroes. Basta. Veo a los médicos y al gobierno llamando a los médicos héroes, superhumanos, hombres que no duermen y arriesgan su vida, genios ilustrados y hasta aplausos les brindan por la noche, etc. Héroes, pero en un infierno. Una carta que se hizo viral al ser publicada por muchos doctores en sus redes sociales ha conmovido al país. Hemos desgastado y consumido todas las energías de nuestros doctores. No hemos valorado su sacrificio, ni nosotros ni el gobierno. Seguimos sin hacer caso y ellos siguen arriesgando su vida. Aquí les dejo la carta. No somos héroes, somos médicos. Dejemos las cosas claras el día de hoy. Estamos en una de las mayores crisis de salud de la humanidad y los médicos somos llamados nuevamente para salvar a personas, vidas y enfermos. Algunos incluso hemos sido llamados a regresar de nuestro retiro. Les reitero a mis colegas, no aceptemos este discurso de que somos abnegados héroes. Basta. Veo a los médicos y al gobierno llamando a los médicos héroes, superhumanos,
Hombres que no duermen y arriesgan su vida. Genios ilustrados y hasta aplausos les brindan por la noche, etc. Héroes, pero en un infierno. Muchos profesionales de la salud han muerto en el mundo durante esta pandemia. Y nadie se pone a pensar que no somos soldados en una guerra, que somos padres y madres, que tenemos hijos, familias, que tenemos cuentas por pagar. No veo al gobierno becando a nuestros hijos, ni a nadie preocupado por nuestras deudas. Pero eso sí, quieren que nuestro trabajo sea gratuito y altruista. Somos masacrados por el Estado, abogados, aseguradoras, etc. Sufrimos ataques de nuestros derechos y prerrogativas por parte de políticos, directivos, empresas e incluso de otras profesiones que dicen que somos como ellos, aunque ellos nunca se ofrezcan al sacrificio de ningún tipo. ¿Dónde están los homeópatas, acupunturistas, curanderos, osteópatas y quiroprácticos en estas horas epidémicas de gran necesidad para los enfermos? No veo a ningún homeópata en terapia intensiva, luchando por la vida de un paciente, ¿o sí? ¿Dónde están los armonizadores faciales, esteticistas, biomédicos, fisioterapeutas de botox y rellenos, nutricionistas, expertos en inmunoshot, inmunolocal y en remedios mágicos tan apreciados? ¿Dónde están los políticos de este país que dicen que un médico es arrogante y que solo queremos privilegios? Las aseguradoras que cómodamente encuentran un gran momento para no gastar y suspenden las operaciones y tratamientos en aras de la salud. Entonces, ahora que los médicos estamos en primera línea sin máscaras, sin gogles, ni equipos de protección personal adecuados, sin gasas o cubrebocas, sin armas terapéuticas, sin ayuda, sin reactivos para detectar enfermedades y que no se compran por mantener subsidios, becas y apoyos para votantes. Por eso, no hay estudios diagnósticos suficientes en esta epidemia. Mientras un estudiante de especialidad o residencia recibe ayudas ridículas de apenas unos cuantos pesos a la quincena por muchísimas horas de trabajo, ¿somos héroes? Nada de eso. Entiendo que es una lucha mediática de egos entre los políticos por aprovechar los reflectores, porque de eso viven. Pero es hora de que la medicina sea valorada en ese país. Es hora de tener salarios dignos, justos y compatibles con la importancia de nuestra profesión y nuestro trabajo. Es hora de dejar de malbaratar nuestra profesión ante las compañías aseguradoras, hospitales y administradoras de salud. No somos héroes, somos profesionales que, igual que todos, quizá imprescindibles. Nos diferenciamos por la naturaleza de nuestro trabajo y la enorme responsabilidad, ni mejor ni peor, sino una profesión diferente. Necesitamos dejar de aceptar esto de ser un apóstol y un héroe. Esto del apostolado es un pretexto para que el Estado y el mercado médico continúen sin valorarnos, porque debemos ser abnegados y altruistas. Ahora es el momento de cambiar ese juego. Requerimos trabajar con el equipo necesario. No somos soldados para ir a una guerra y morir. No. Después de estudiar 20 o 24 años, solo somos doctores, solo somos seres humanos, pero también tenemos familia, a la cual diariamente vemos y abrazamos llenos de gérmenes adquiridos en nuestro trabajo, sin que nadie valore esto. ¿Quién no atendió, hizo traqueostomía o le tosió en la cara a un paciente con tuberculosis o pseudomonas multiresistente y después de eso salió a echarse unos tacos? Sé que tenemos un sistema inmunológico de recolector de basura, pero eso es una ruleta rusa. Un día, una bala nos tocará a nosotros, a nuestros hijos o esposa que te darán un beso al llegar de tu trabajo. Después de la crisis y de esta grave contingencia, los convoco a unirnos y exigir un giro radical en la forma en la que nos tratan las aseguradoras, hospitales públicos y privados, los empresarios de la medicina y principalmente el gobierno de nuestro país. Dejemos de cargar la responsabilidad de la falta de medicamentos, suturas, material y estudios, cuando es responsabilidad del Estado proveerlos. Dejemos de soportar que a nosotros nos reclame el paciente y hasta nos demande civil y penalmente cuando se destinan cantidades multimillonarias a campañas políticas, partidos, legisladores, gobernadores, policías ineficientes, corruptos jueces y magistrados con sueldos millonarios. Y dejen de seguir sacrificando como hoy la salud y la educación del pueblo. Yo, tú y todos los médicos levantemos la voz en cuanto esta contingencia pase, porque somos médicos, porque somos personas, porque no somos héroes. Conmovedoras
palabras. Si alguien dice que es mentira, que levante la mano. A veces duele escuchar la verdad. No somos héroes, somos personas de carne y hueso. ¿Qué opinión le merece, doctor Mario Llanela, esta nota internacional, esta carta, este relato? Sí, querido Carlos, esto expresa el sentir de la clase médica a nivel mundial cuando está sometida a una presión extrema, diría yo, como es esta pandemia, ¿no? Y probablemente muchos de los médicos que están expresando eso se encuentran en países desarrollados con un sistema de salud mucho más sólido, ¿no? Bolivia es el país, ¿no?, en América Latina que tiene probablemente el sistema de salud más débil, de salud pública, no me refiero. Y durante mucho tiempo se ha luchado para obtener el 10% del presupuesto para salud pública, ¿no?, para la salud pública. Con esto se podrían resolver un montón de problemas, ¿no? Se podrían contratar un montón de médicos que hacen falta, realmente hacen falta, ¿no? Se podrían comprar insumos, equipos, darle medicamentos a los pacientes, ¿no? Medicamentos caros me refiero, no me refiero al paracetamol, ¿no? Medicamentos incluso para el cáncer. Un paciente tiene derecho a recibir medicamentos para el cáncer. La oncología, por ejemplo, que mi rubro, ¿no?, ha avanzado muchísimo, pero ha avanzado gracias al desarrollo de la ciencia, la tecnología, ¿no?, donde hay medicamentos modernos que son moléculas, son anticuerpos, terapias dirigidas, inmunoterapia, etcétera, etcétera, pero están lejos del alcance de los pacientes de la salud pública. Entonces, esta gente, o sea, el pueblo no se beneficia de estos avances de la ciencia, ¿no? Y por otro lado, el sector médico en plena pandemia, ¿no?, con pocos recursos del sistema público y también de la seguridad social, se ve enfrentado a condiciones infrahumanas en el tratamiento de estos pacientes. Hace falta mayor bioseguridad, medicamentos también para los pacientes, especialmente aquellos que llegan en estado crítico. Sí, entonces, esto refleja ese sentir, esa indignación a nivel internacional, ¿no?, de la clase médica, ya volvemos, ¿no?, Mario, con sistemas de salud deficiente, y donde, como una excusa para no invertir en salud, es más fácil decir, bueno, ellos son superhéroes, ellos no necesitan más recursos. Es como decirle a Lopa, forzudo y lo verás pujar. Doctor Mauricio Quesada Mostajo, médico internista, que ha estado en primera línea, que ha sufrido, que ya se ha contagiado el COVID. ¿Por qué usted está dando esta entrevista con mascarilla, querido Mauricio? Buenas noches, doctor Carlos. Estoy dando porque estoy trabajando en este momento, estoy en una sala de COVID, ¿no?, donde estoy afuera en el área blanca, pero bueno, la carga viral en estos lugares es muy alta, entonces sí o sí tenemos que cuidarnos, protegernos, y para ingresar evidentemente a ver los pacientes a cada momento tenemos que usar todos los elementos, digamos, de bioseguridad que se necesitan, ¿no? Entonces es bastante, ¿no?, el esfuerzo que se hace para cuidar a los pacientes críticos de terapia intensiva en COVID, ¿no? Me recuerdo cuando te dio COVID, querido doctor Mauricio, caíste porque estabas en primera línea y además estabas en una protesta porque todavía ni siquiera le habían pagado el bono del dengue. Era así, ¿no? Sí, bueno, eso es triste, ¿no? La verdad que el color que sea, digamos, ¿no?, los bolivianos y todos los países sudamericanos, ¿no?, estamos cansados realmente y agotados de la mayor epidemia de Latinoamérica, que la que más nos afecta, creo yo, más que el COVID inclusive, que es la corrupción, ¿no? Es la corrupción, es la mentira.
la mentira de parte de nuestras autoridades. Ya la gente está cansada. Yo di algo y decía, el problema no es que mientan, el problema es que ya nadie les cree, ¿no? Entonces... A ver, yo voy a hacerte una pregunta, Mauricio, perdón que te interrumpa, doctor Mauricio, que no me animo a veces a interrumpirlo a Mario porque ese es bravo, ¿no? Mario Yanela. Entonces, vos sos un hombre felizmente casado, tu esposa es médica también, tenés 2, 3, ¿cuántos hijos? Tres lindos hijos, tenés una familia tuya, hijo del doctor Pubi Quesada, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tus sobrinos. Por el lado de tu esposa también está el doctor Germán, la señora Charito, tu otro pariente. ¿Por qué no dejas de ser médico? Vos tenés un buen pasar, un buen vivir. ¿Por qué seguís arriesgando tu vida? ¿Vos creés que a tu hijo alguien le va a dar un seguro para que estudie? Si vos te morís, ¿vos crees que va a venir alguien y le va a dar 10 pesos, 10.000 o 100.000 o $1.000.000? ¿Por qué seguís arriesgando tu vida en contra de los intereses de tu propia familia? Bueno, porque en realidad, digamos, todos los que nos formamos por vocación, ¿no? Yo creo que la medicina y la enfermería, digamos, como les digo, Madre Teresa de Calcuta, le digo a las enfermeras, porque realmente las que viven eso es un pequeño porcentaje, la mayoría lo hace por necesidad, pero yo lo hablé esto antes de hacerlo, cuando fui a trabajar a La Pampa, la primera línea, fui de los primeros que fui a trabajar y hay una anécdota aquí, ¿no? Porque en realidad me invitan y me invitan porque yo no trabajaba en la parte pública. Desde que llegué de Argentina yo no trabajé en la parte pública, un hospital de segundo o tercer nivel. Entonces me invitan del colegio médico y me dicen, doctor, ¿qué sabe? Porque nadie quería ir al frente. Como decía, bueno, necesitábamos, como decía los camas, que vayan al frente y le pongan el pecho a las balas, ¿no? Entonces yo lo hablé con mi esposa y le dije, bueno, nosotros nos formamos para esto, ¿no? Nosotros los católicos o los cristianos también creemos pues en otras cosas, ¿no? Creemos que en otra mejor vida, como dice, ¿no? Por eso Jesucristo resucitó, si no, no estaríamos acá los católicos, digamos, esperando la resurrección, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos por convicción, lo hacemos porque para eso nos formamos. Y queremos aportar, ¿no? Siempre hemos querido aportar y para eso nacimos. Creo que uno al final, siempre me pregunté yo por qué hago medicina y esto es bonito, me lo pregunta el doctor Carlos, porque tal vez los veo a los administradores, a esto, todo que me gusta también, era más cómodo, ¿no? Y digo, los médicos que estamos en el frente, en la primera línea, en los hospitales, viviendo la miseria de la gente, la pobreza realmente, la desesperación, nos solidarizamos y tenemos empatía, ¿no? O sea, somos empáticos con esa gente. Porque es fácil hablar, digamos, cuando uno de atrás, yo escucho en las redes sociales algunos que dicen, bueno, quedémonos en la casa, digamos, ¿no? Y la gente también no tiene plata ni para comer, digamos, ¿no? Entonces, los entiendo. Tuve una anécdota en el hospital de La Pampa, les comento, esta fue bonita, cuando dijo una enfermera, estaban haciendo con campaña política. Nosotros estábamos ahí en el hospital encerrados, como siempre, y dice la enfermera, ya estaba por acabar el contrato de las enfermeras, los médicos, como muchos ya están sin contrato, ¿no? Porque no están en la Ley General del Trabajo. Entonces iban a acabar y la licenciada dice, mire doctor, no, pucha, dice, no, se van a enfermar varios, dice, ¿no? Seguramente se van a contagiar, pero pucha, así tal vez nos contratan, ¿no, doctor? Imagínese, ¿no? La necesidad de mucha gente que necesita ese trabajo. Entonces, como usted dijo, no, y como dice ese video, realmente nosotros y la mayoría no son héroes, la mayoría lo necesitan también trabajar. Para eso se formaron, para eso estudiaron, ¿no? El doctor Yanela estudió oncología para ser oncólogo, digamos, ¿no? Entonces, y ese es su trabajo, el trabajo de la mayoría que estamos en el frente, digamos, ahí si te tocó terapia, te tocó la peor área, el frente. Pero tenemos que protegernos y si nos dan las armas necesarias, los médicos podemos. ¿Y cuáles son las armas? Decir que tengan un contrato por lo menos firme, todos los intensivistas y la gente que trabaja en el área ahorita está arriesgando su vida, y que tengan un seguro médico, ¿no? Porque resulta que son contratos en línea, como decimos, ¿no? Y claro, nos llenamos doctor Mauricio, ahorita vamos a volver con usted ya en la recta final.
Yo conozco al doctor Yanela de 35 años, será, ¿no, Mario? Por lo menos. Y en esos 35 por lo menos trabaja 16, 18 horas al día. No había sábado, domingo, feriado. Ahí estaba el doctor Yanela, a pesar de todos los logros, los títulos y todo. Si tenía que trabajar ahí en emergencia, estaba trabajando día y noche, con chilchi, lluvia o sol. ¿Qué opinás de esto, Mario? Porque, en fin, como me enseña a mí mi profesor y amigo Monchi, me dice, los abogados tenemos la suerte de cuando ganamos, ganamos nosotros, y cuando pierden, le decimos, perdiste, hijo, al cliente. Entonces es diferente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Mario, vos que en esta y que has conocido prácticamente todo el mundo, tanto capacitándote como capacitando a otros? Sí, Carlos, el médico es un ser un poquito especial, creo yo, que conozco muchos médicos, muchos colegas de trabajo, incluso residentes que he contribuido en su formación, ¿no? Y creo que, no sé si es el único profesional, el médico, que, digamos, está contratado para trabajar 6 horas, pero termina trabajando 8 o más a veces, ¿no? Incluso médicos que están en un turno haciendo emergencias y se les va la hora. Ya terminó el tiempo, pero ellos siguen operando, ¿no? Se amanecen de repente operando. Cuando no le puede decir a un paciente, vuelvo mañana, ¿no? Turno a las 8 de la noche. No se le puede decir a un paciente media operación, vuelvo mañana, ¿no? Comper. No se puede, ¿no? No se puede. Entonces el médico no está pendiente de la tarjeta, ¿no? ¿Cuántas veces el médico sale muchas horas después del tiempo de marcar la tarjeta y nadie le dice gracias, ¿no? Pero si por algún motivo se olvidó de marcar la tarjeta de ingreso, ¿no? Ya están los descuentos a la orden del día. Entonces el estilo, digamos, de vida de un médico, el trabajo del médico, no es difícil poder cuantificarlo, no poder calificarlo y poder someterlo al médico en un régimen de funcionario estándar, ¿no? Que tiene que marcar tarjeta de entrada, de salida, porque terminó su trabajo y se tiene que ir, ¿no? El médico, ¿cuántas veces se tiene que quedar con una emergencia, ¿no? A veces el médico que tiene que entrar al turno tiene algún inconveniente, algún accidente, algún problema serio, no puede llegar, y el médico que sale no va a dejar a su paciente, ¿no? Hay una serie de características que la burocracia no conoce, Carlos, no conoce, y que sí conocemos la gente que ha estado en las trincheras, ¿no? Es que hemos podido vivir eso en el día a día del quehacer médico. Doctor Mauricio Quesada, hay profesiones más graves que otras, por ejemplo, los cirujanos, especialmente cuando están de turno, los ginecólogos, los internistas. Me recuerdo hace casi medio siglo, había un gran ginecólogo que en paz descanse, que debía ser un prócer, el doctor Enrique Quintela Bacadíes. Decidió organizar una gran fiesta, porque era un aniversario y era muy importante. Llegaron como 200 y 300 personas. Cuando sonó su teléfono, de esos antiguos, todavía no había ni Viper, y se tuvo que perder toda la fiesta, porque una mujer tenía que dar a luz. ¿O no es así, Mauricio? Así es, ¿no? Mi madre me decía, no quería que ninguno de sus hijos sea médico, porque mi padre es cirujano, muchos lo conocen, al doctor Justo Quesada, Puy Quesada. Que era una persona, o es una persona que ya está retirado de la medicina, pero que dio su vida por sus pacientes. Y como me decía él, siempre me decía, yo ya no quiero atender, papito, porque todavía me quitan el sueño mis pacientes, decía, no puedo dormir. Entonces, la verdad que es una profesión, ¿no? Realmente sacrificada, y más en países como los nuestros, ¿no? Más donde realmente estamos tan atrasados en muchos aspectos, pero sobre todo hay mucha inequidad, ¿no? Hay muchas diferencias con otras profesiones. Hoy día leía en el periódico, no solo en las redes, que decía cómo los militares, digamos, se jubilan con el 100%, 100%. Tienen sueldos hermosísimos, digamos, ¿no? Y todo. Y los médicos, ahí lo vean, los chicos después de 7 años, digamos, llorando por un ítem, por
por un contrato, digamos, que son en línea, que el primero en cumplir con todas las normas, digamos, de la seguridad laboral es el mismo Estado, ¿no? Entonces, necesitamos mejores líderes, necesitamos cambiar este país. Es realmente triste lo que está pasando, pero esto nos ha develado, esta pandemia nos ha develado las buenas y las malas cosas, ¿no?, de la gente. Nos vemos realmente quién se preocupa por la salud y quién no se preocupa, ¿no? Pero, como decía, perdón, ese video, ¿no? Alguna vez me preguntaron, no me digas que soy un héroe, y no me vengas con esas falacias, ¿no?, ese sofisma, a tratar de charlármela, porque no soy ningún tonto, viejo, ¿no? Entonces, la mayoría igual tienen que cumplir, y los jóvenes, los que estamos más abajo, estamos cumpliendo, porque muchos colegas, por la edad, ustedes lo saben también, los ataca más fuerte. Entonces no es justo y no es correcto, digamos, a una persona que está en lo mejor, en sus 65 años, 70 años, dando lo mejor de su medicina, de su profesión, se muera, digamos, por ir a atender, digamos, unos cuantos pacientes, ¿no? Hasta siempre. Por favor, doctor Mario Yanela, doctor Mauricio Quesada, estamos en la otra línea con uno de los discípulos de Aya de la Torre, un embajador peruano, José Luis Pérez Sánchez Cerro, que fue embajador de España, Alemania, Colombia y Argentina. Y eso le digo para la gente que nos sigue. Y con ustedes, muchas gracias por su tiempo. Y a través de ustedes rindo un homenaje a todos los médicos. Rindo un homenaje a todos los médicos. Pero también los médicos tienen que rebelarse. Porque como dice el tango de Gardel, siglo XX cambalache, quien no llora no mama. Hasta siempre. Chao, Mario. Enseguida retornamos, vamos a ir a un breve corte y enseguida retornamos con esta importante entrevista donde nos estará confirmando o desmintiendo ya su estado retornamos con las noticias de mañana. Esta es la vacuna Sputnik V. Tiene características únicas en competitividad, seguridad, eficacia, precio y logística. La ventaja principal de Sputnik V es el uso de 2 vectores adenovirales diferentes para 2 inyecciones. El gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para recibir antes de mayo 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para inmunizar a la población boliviana. Solo hay 4 vacunas en el mundo que publicaron resultados de la fase 3. Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca. La vacuna Sputnik V se abre paso con confianza en América Latina, Oriente Medio, Asia, África y otras regiones. Vamos a salir adelante. Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El agua tiene dimensión sagrada. El agua logra revivir lo yerto. El agua nutre la tierra y el cielo. El agua logra producir la vida. Purificación, renovación, abundancia, fertilidad para usted y su familia. Son los deseos de su cooperativa Sahuapac. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. El Estado coordina acciones inmediatas para la lucha contra el COVID-19. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se reunió con autoridades de gobiernos subnacionales para establecer el plan estratégico de lucha contra el COVID-19, liderada por el Ministerio de Salud. Se concertó 3 líneas de trabajo: vacunas, pruebas de diagnóstico y coordinación con los gobiernos subnacionales. Las gobernaciones serán las que distribuirán las vacunas adquiridas por el gobierno central para inmunizar a la población contra el COVID-19 y los registros de vacunación.
Los municipios se encargarán de realizar las pruebas de diagnóstico y se habilitará una plataforma para recibir el reporte de línea de las pruebas y casos nuevos de contagio. La coordinación continúa mediante un esfuerzo conjunto y complementario con los gobiernos subnacionales. Con planes y estrategias vamos a salir adelante. Hay peligros que no lo... Sí. Lo llamo porque está circulando una versión que usted tendría coronavirus. ¿Es verdad? No, un error. No sé dónde inventan, como siempre. A veces me matan. De todo hablan. Parte de la chispendida de la derecha. Salió en El Deber y en El Correo del Sur. Entonces, usted le dice al mundo entero que está bien de salud, que no se preocupen, porque hay mucha gente preocupada por su salud. Recién me comuniqué con su hermano, Hugo Morales, me dijo que usted nada más tiene fiebre, así que descartamos esta versión, presidente. Sí, desde hace dos tenía un pequeño problema de tos nada más, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, presidente. Ya hemos escuchado al presidente, el expresidente de Bolivia, se le dice presidente Evo Morales Ayma, que descarta que está mal de salud. Así que esto es muy importante. La palabra de Evo Morales. Hace poco también estuve hablando con el hermano de Evo, Hugo Morales Ayma, que también me está diciendo que el presidente Evo Morales no tiene coronavirus. Hugo, ¿qué tal? Recién estuve hablando en directo con tu hermano, el presidente Evo Morales, y descarta la versión que está circulando y él atribuye a la derecha que de forma maliciosa dice que tu hermano tiene coronavirus, cosa que él mismo descartó. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué tanta malicia jugando con la salud de tu hermano, que fue presidente constitucional de Bolivia? Buenas noches primero. Segundo, le comunicamos Evo está tranquilo en casa, pero tiene un poquito de tos y temperatura y algún médico está tratando en casa. No tiene coronavirus, no tiene esa enfermedad, sino hay veces con mucha cansancio, trabajo de cómo preparar los candidatos a las subnacionales. Yo creo que es un cansancio, tiene un tos, está solo eso y está en casa. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por reafirmar lo que has hablado en privado con Evo Morales y recién lo dijo en mi programa Política y Diplomacia que se transmite por mi canal de YouTube, Juan Cruz Castiñeira. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas noches. Le agradezco, hermano. Muchas gracias también. Hay que desmentir esa evolución. Hay gente maliciosa que habla por un ser humano, pero hay que entenderlos y hay que soportarlos y estar siempre presentes al lado de ellos. Hay que hacer periodismo de verdad, ir a las fuentes como humildemente estoy haciendo yo, entrevistándolo a usted y a Evo Morales, si es verdad o es mentira, porque no se puede jugar con la salud de un ser humano, independientemente de la ideología política que puede tener cada uno. Lo importante es el respeto a la dignidad de las personas y no preocupar a la gente que reconoce a Evo Morales como el líder del proceso de cambio. Muchas gracias. Buenas noches. Para más información sobre Bolivia y nuestra región, por favor, suscríbanse a mi canal. Es muy importante esta versión que se ha desmentido de que Evo Morales no tiene coronavirus. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana.